Bien, en esta ocasión vamos a seguir con las derivadas de funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y la regla del cociente. Antes de comenzar con la explicación de la derivada de estas funciones, voy a explicarles qué significa un logaritmo. Cuando nosotros hablamos de logaritmo, lo que vamos a pensar es un exponente. Por ejemplo, cuando ponemos logaritmo base 10 de 100, esto es igual a 2. Esta es la base y esta es la potencia. Esto quiere decir que el 10 elevado a la 2 es igual a 100. Podemos comprobarlo en la calculadora si le ponemos logaritmo de 100 y me da como resultado 2. Por lo general, cuando el logaritmo es de base 10, no se especifica. Quiere decir que si dice logaritmo de 100, por ende, significa que la base es de 10. Entonces, no es necesario especificar la base 10. El logaritmo de, por ejemplo, de 1000, pues es igual a 3. Ya que el 10 elevado a la 3 me da 1000. Estos son los logaritmos que nosotros podemos sacar de manera directa, ¿no? Por eso cuando decimos el logaritmo de una cantidad es decir básicamente esa cantidad base 10, ¿a qué potencia la elevo para que me dé 1000? Esto sería como la función inversa para entender qué significa un logaritmo. ¿Cuál va a ser el logaritmo de, por ejemplo, de 1? Estaríamos aquí preguntándonos el 10 elevado a qué potencia me da 1. Bueno, pues sí existe la potencia 0. Toda cantidad elevada a la 0 es 1. Nuestra calculadora no maneja otro tipo de logaritmos, es decir, otra base distinta. La base que maneja pues es base 10. Cuando estamos hablando del logaritmo base E de Euler, esto es equivalente al logaritmo natural. Ya habíamos visto derivadas de funciones logaritmo natural, pero no sabemos qué significa logaritmo, ¿verdad? Las funciones en realidad es la combinación entre operaciones, letras y números, pero ¿qué operación es el logaritmo? El logaritmo natural es el logaritmo base E. Entonces, ese también está en la calculadora porque es la base más utilizada, aparte de la de base 10. Entonces, las bases especiales son logaritmo, que significa que la base es de 10, y logaritmo natural, que significa que la base es E. Esto significa, bueno, que E, aquí elevado al número, logaritmo natural, por ejemplo, de logaritmo de base de 5 o logaritmo natural de 5. Bueno, estos logaritmos no son exactos. Estas potencias son decimales, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto me da 1.609. Entonces, cambiamos cuando nos referimos a un logaritmo base E, pues en realidad es logaritmo natural. Y su potencia es 1.609 aproximadamente. Esto significa que bajo la base Euler, el E a la 1.609, esta es la base porque estamos hablando de un logaritmo natural,
Esta es la potencia. Esto es igual a 5. Lo podemos interpretar de esta manera. El logaritmo natural es la potencia de cierta base. Aquí estamos hablando de una función, entonces tenemos aquí la variable x. Logaritmo base 7 de x. En realidad esta es la función y, ¿no? Básicamente. Vamos a hacerla más sencilla. Logaritmo base 7 de x. Esto significa que 7, bueno, esto es igual a y, para que sea una función. 7 a la y es igual a x. Esta es una función, vista de esta manera, esta es una función exponencial, pero es una función base exponencial cuya variable es y. Si la hacemos invertida o la invertimos, su función inversa es un logaritmo. Logaritmo base 7 de x es igual a y. Entonces, esta aclaración es para interpretar o para derivar cosas que más o menos sabemos qué significan. ¿Okay? Porque, por ejemplo, cuando derivamos x al cuadrado, bueno, pues sabemos que esta operación es una potencia, es elevar al cuadrado, significa x por x. Pero cuando derivamos logaritmos y logaritmo natural, pues nos queda la incertidumbre de qué es esto, ¿no? ¿Qué es un logaritmo natural? Bien, pues para que te des una idea, el logaritmo estamos hablando de una potencia. Entonces, es como transformar numéricamente, ya no como función, es como transformar el 100 de una manera más abreviada, se convierte en 2. El 100 bajo logaritmo base 10 equivale a un 2. El 1000 equivale a un 3. Entonces, estoy expresando cantidades grandes con números pequeños. Esto es un logaritmo. El de base 10 es el más fácil de comprender. Y bueno, la conclusión es que si me dice solamente el logaritmo de la cantidad, yo debo de entender que la base que se está ahí manejando es base 10. Y bueno, también la otra conclusión es que la calculadora solamente maneja base 10 y base e. El logaritmo natural se refiere a las potencias que son base e. Bien, vamos a comenzar ahora ya con la explicación de las funciones, de las derivadas de las funciones que vamos a trabajar esta semana. Bien, vamos a ver estas dos fórmulas que son la 14 y la 16. La 16 se refiere a la derivada de la exponencial a la u. Una exponencial base a se refiere a cualquier base que no sea e, porque la de e a la x pues tiene su fórmula específica. Cualquier base puede ser 2 a la x, 5 a la x, 5 a la 3x, etc. La derivada va a ser la misma función a la u por el logaritmo natural de la base por la derivada del argumento u. La fórmula 14 es para derivar el logaritmo base a de u. Estas dos son las inversas, ¿verdad? Como se los mencioné ahorita. Es logaritmo base a de u, es primero u' o la derivada del argumento u sobre u por el logaritmo natural de a. Okay. Fíjense que aquí la palabra logaritmo tiene que llevar la base. Nunca va solita la palabra logaritmo porque ¿logaritmo de qué? Entonces, es como la trigonométrica. Seno, coseno y tangente debe de ir junto con la palabra, el argumento o el ángulo. Aquí tengo yo una función que es menos 2 logaritmo 7 de x. Bueno, esta es una función logaritmo base 7. Voy a utilizar la fórmula 14.
El 2, bueno, el menos 2, sabemos que esa es constante. Entonces, cuando hacemos la derivada, pues es lo primero que ponemos. ¿Cuál es la derivada del logaritmo base 7 de x? Bueno, aquí me dice que es u'. Esto es u. Como simplemente es u, significa que se trata de una función simple y su derivada es 1. Aquí es u, pero u lo está ocupando en lugar de la x por logaritmo natural de a, que es la base. Es un 7. Bueno, es todo. Ya está la derivada. Podemos quitar el paréntesis multiplicando el 2 por 1. Entonces, sube este menos 2. Y bueno, aquí pues es exactamente lo mismo. Podemos poner primero el logaritmo natural de 7 por ser un número. Esto lo podemos hacer el cálculo en un aparato, pero pues sale decimal. Entonces se queda de esta manera. Menos 2 sobre logaritmo natural de 7 por x. Veamos si hay una de las respuestas que sea igual. Bueno, aquí está el final. Bueno, aquí tengo una función g de x menos 4 por 3 a la x. Bueno, aquí hay que separar el menos 4 porque esta es la constante, ya sea con paréntesis o con un puntito, porque esta es la función. Y la función es simplemente 3 elevado a la x. Es una función exponencial. Es 3 a la x, la base es 3 y el exponente es x. A veces la llegan a confundir con la función potencia. La función potencia es x a la 3 y esto es muy distinto. ¿Okay? En este caso estamos hablando de una función exponencial, no una función potencia. El menos 4 funciona, aquí está funcionando como constante multiplicativa, solamente va a multiplicar a la derivada de 3 elevado a la x. Si hacemos una comparativa, ahora, como usamos la fórmula 16, a tiene un valor de 3 y u tiene un valor de x. Entonces, la derivada es a a la u. Nuevamente escribimos 3 a la x. Logaritmo natural es por el logaritmo natural de a. A es la base es 3, por la derivada de u, que es la derivada de x, es 1. Esta pues es básicamente mi respuesta. Es aquí importante separarlos por puntos, ya que si no los separamos por puntos, como aquí lo hizo en la pregunta, esto va a aparecer un 43 y aquí va a aparecer un 31 y esto no está junto, está separado. Entonces es importante ponerle aquí o un punto o bien un paréntesis. Al final de cuentas, al multiplicar por 1 esta cantidad, pues el 1 se va a quitar, ¿verdad? Lo vamos a quitar. Simplemente queda el menos 4 por ser una constante, logaritmo natural de 3, que también es una constante, y la pura potencia es 3 a la x. Esta es la función. Esta parte es constante y esto es función. Lo separamos o bien por punto o bien utilizando un paréntesis. Como aquí tenemos que seleccionar la respuesta, pues vamos a buscar cuál es pues la respuesta, ¿no? Menos 4 logaritmo natural de 3 por 3 a la x. Esta es la correcta. Esta no, porque dice logaritmo y la fórmula dice que es logaritmo natural. ¿Okay? Menos 4 logaritmo natural de 3 por 3 a la x.
Esta falla porque dice logaritmo natural de X. Y mi fórmula dice logaritmo natural de la base, no de U. Si dijera aquí de U, pues selecciono esta. Aquí hay que ser solamente muy cuidadosos para no confundirnos. Aquí también me pide la derivada, identifico la constante y esta es mi función que voy a derivar. Es una función exponencial, base 10. La constante es menos 3. Es menos 3 que multiplica a la derivada de 10 a la X. 10 a la X, otra vez volvemos con la fórmula 16. A vale 10, A ocupa el lugar de 10 y X ocupa el lugar de la U. Entonces, siguiendo yo la fórmula, aquí la tengo, es 10 a la X, logaritmo natural de A, pero A vale 10, por U', por la derivada de U, pero U es X y su derivada es 1. Entonces, el 1 igual lo vamos a tener que quitar. Es menos 3. Logaritmo natural de 10 también se considera un número, o sea, una constante, se pone al principio. Y mi única función es 10 a la X, porque es la que tiene la X. Busquemos aquí entre las opciones cuál es mi respuesta. Pues esta está incompleta. Es menos 3 logaritmo natural de 10 por 10 a la X. Aquí falla el hecho de que tiene el X aquí en el logaritmo y debe de tener el 10. Y aquí falla porque el X y porque dice logaritmo. Debe de decir logaritmo natural. Nuevamente, identificamos la constante, cuál es la función y qué tipo de función. ¿Es exponencial o logarítmica? Bueno, es exponencial. Ya la podemos identificar. Es la constante multiplica a la derivada. La derivada, aquí por comparación, A tiene un valor de 6 y U tiene un valor de X. Entonces es 6 a la X logaritmo natural de 6 por 1, que es la derivada de X. Todo esto se está multiplicando. Hacemos el producto por 1, pues el 1 va a desaparecer. Y menos 5, logaritmo natural de 6. Esto lo puedo hacer en la calculadora y puedo sacar un valor aproximado, pero no es el objetivo. Solamente es separarlo. Aquí separo lo que es la constante de la función. Veo cuál es la que tiene estas características. Por ejemplo, aquí tengo el menos 5, 6 a la X, logaritmo natural de X. Aquí el X falla, pero esta sí es correcta. Menos 5, 6 a la X, logaritmo natural de 6. Estas dos están incompletas. En este otro ejercicio vamos a ver las fórmulas 9, 10, 11 y 12, que son las otras 4 funciones trigonométricas que nos quedan. Tangente, cosecante, secante y cotangente. Bueno, puras derivadas, sin embargo, aquí me pide que evalúe la derivada en algún valor. Aquí dice, ¿cuál es el valor de la derivada de la cotangente en x igual a 5 pi sextos? Primero voy a hacer la derivada. Voy a realizar el proceso de derivada. Derivada de la cotangente, bueno, aquí la voy a identificar, cotangente de x. Busco, es la 12, cotangente de u. Mi derivada es menos cosecante cuadrada de u, bueno, en mi caso es x, y luego dice por u', pero la u' o la derivada de x es un 1, entonces nuevamente no la ponemos.
cada vez que el argumento sea simplemente x, es una función directa. No necesitamos agregarle por 1. Nada más derivamos la fórmula. Derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada de x. Me pide que sustituya el valor de x por 5 pi sextos. Bueno, aquí ya entra un proceso más complicado. Aquí ya está lista la derivada. Esta es la derivada. Me pide el paso extra de sustituirlo y calcularlo. Aquí voy a sustituir, que sería menos cosecante cuadrada de 5 pi sextos. Este es el ángulo. Ahora, para hacer el cálculo de la cosecante cuadrada, la cosecante no es una función que está en la calculadora, no es una función directa, es una función recíproca. Ahora bien, voy a consultar en el formulario cuál es la propiedad que voy a emplear ahí. En el formulario, en la cuarta columna están propiedades trigonométricas. Y hay una propiedad en el segundo bloque que dice lo siguiente. Seno de alfa por cosecante de alfa es igual a 1. Esto significa que estas dos funciones son inversas, es decir, que su producto es 1. Voy a despejar la cosecante para saber cuánto equivale. Entonces, sería cosecante de alfa. Alfa es el ángulo. Es 1 sobre el seno de alfa. Y esta formulita es la que voy a cambiar aquí, la que voy a utilizar para cambiar aquí. ¿Por qué la cambio? Otra vez, porque la cosecante es una función inversa o recíproca. En la calculadora nada más podemos calcular seno, coseno y tangente, pero no podemos calcular las recíprocas, que son cosecante, secante ni la cotangente, pero podemos convertirlas. Entonces, voy a utilizar, y en lugar de poner cosecante cuadrada, voy a poner, bueno, primero voy a hacer el cambio, cosecante de 5 pi sextos. Este cuadrado significa que todo está elevado al cuadrado. No es la palabra cosecante, sino el valor completo, cosecante de 5 pi sextos. La palabra cosecante y el valor van juntos, son inseparables. El poner el 2 aquí es nada más una escritura, pero significa que este valor es el que está elevado al cuadrado. Este es el que voy a cambiar. En lugar de ponerle cosecante, le voy a poner 1 sobre seno del ángulo. Mi ángulo es 5 pi sextos. Y lo voy a elevar al cuadrado. Este menos está afuera, no está involucrado. Primero voy a hacer 1 al cuadrado, pues es 1. Y voy a calcular, ahora sí, en la calculadora, el seno de 5 pi sextos. Y lo voy a elevar al cuadrado. Aquí la calculadora tiene dos formas para hacer este cálculo. Si tu calculadora en la parte superior dice una D, significa que está para grados. Y este cálculo es en radianes. Entonces podemos hacer dos cosas. O este lo cambio a grados o mi calculadora la cambio en radianes. Si tu calculadora está en grados y no le quieres modificar nada, entonces vamos a calcular esto en grados. Y en grados sería lo siguiente. Pi equivale a 180 grados. Entonces sería
5 por 180 entre 6. Y significa esto que son 150 grados. Aquí está el tip. Pi equivale a 180 grados. Entonces, lo que hay que hacer es poner en la calculadora seno de 150, que es 0.5. Después lo elevamos al cuadrado y es 0.25. Y finalmente dividimos 1 entre 0.25 y esto me da 4. Esta es mi respuesta. Si tú quieres seguir calculando en radianes, en la parte superior de la calculadora debe de estar una R. Y pues el procedimiento es el mismo, solamente que en lugar de poner 150 grados, tú vas a poner seno y luego entre paréntesis 5 por pi, el pi que está ahí en la calculadora, entre 6. Y igualmente esto te va a dar 0.5. Lo elevas al cuadrado y es 0.25. Divides 1 entre 0.25 y te da el 4. Este ángulo está en medida de radianes y equivale a 150 en grados. Bueno, ya podemos identificar aquí cuál es la respuesta. Ok, bueno. ¿Qué pasó? Ah, no, es que me olvidé del menos. Me olvidé del menos que les dije acá que estaba afuerita, ¿verdad? Aquí menos, aquí es menos y la respuesta es negativa. Ahora sí. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo y básicamente es lo mismo. Nos da la cosecante de X y nos pide la derivada. Dice aquí, deriva y cambia a X por pi cuartos. Ok. Voy a derivar la cosecante. Esta es la cosecante. Cosecante de U es la número 10. Entonces, primero voy a sacar la derivada, h de x. Su derivada, la derivada de la cosecante, es menos cosecante de u. En mi caso es menos cosecante de x por cotangente de x por la derivada de x, que es un 1. Pero el 1, pues ya sabemos que vaya, no lo vamos a tomar en cuenta. Nos queda esta como resultado. Estas son funciones inversas, no están directamente en la calculadora. Debo de buscarlas en mi formulario de identidades para saber cómo las voy a cambiar. Y bueno, voy otra vez a las propiedades trigonométricas en mi formulario y busco dónde está la cosecante. Está en el segundo bloquecito y de esta manera. Seno de alfa por cosecante de alfa es igual a 1. Como yo quiero cambiar la cosecante, es la que voy a despejar. Cosecante de alfa es igual a 1 sobre el seno de alfa. Y también voy a buscar donde esté la cotangente. Es la última. Y dice así. Tangente de alfa por cotangente de alfa es igual a 1. Como yo necesito la cotangente, es la que voy a despejar. Cotangente del ángulo alfa es igual a 1 sobre
la tangente de alfa. Estas sí están en la calculadora. Entonces, voy a hacer el cambio. Menos, ahora sí que no se me olvide el menos. La cosecante la voy a cambiar por 1 sobre seno. Aquí es X mi ángulo. Por la cotangente es 1 sobre tangente. Y el 1, pues ya sabemos que no lo ponemos. Ahora voy a sustituir el valor de X por el ángulo que yo tengo aquí. Entonces me queda 1 sobre el seno de pi cuartos. Este ángulo está en radianes, multiplicado por 1 sobre la tangente de pi cuartos. Si queremos este ángulo trasladarlo a grados, que es lo que más comprendemos, pues recuerdo que pi equivale a 180 y lo divido entre 4 y está hablando de un ángulo de 45. Es el seno de 45 grados por 1 sobre la tangente de 45 grados. Recuerda que si está tu calculadora en radianes, es decir, que hay una R en la parte de arriba, debes usar esta, pi cuartos. Y si está en grados, está una D. Para convertirla, si está en grados y tú la quieres a radianes o viceversa, hay una tecla que dice modo o mode. Presiónala tantas veces hasta que te dé la opción de cambiar. Muy bien. Aquí voy a calcular el seno de 45. Nada más le pongo seno 45 si está en grados y es 0.7071. Bueno, este valor es inexacto, ¿verdad? Es aproximado. Este valor es, bueno, lo voy a dejar así como 0.7071 porque no todos tienen la opción de poner el valor exacto, o sea, la fracción de este número. Y la tangente de 45, ahí nada más ponemos tangente 45, es un 1. Aquí al dividir 1, esto me da aproximadamente 1.4142. 1 entre 1 es 1. Y al multiplicar por 1, pues me va a quedar el mismo valor, ¿verdad? Menos 1.4142. Este es mi valor aproximado. No tengo aquí entre las opciones un valor aproximado. Tengo valores como menos raíz de 2, 1 raíz de 2 y menos 1. Pero la raíz de 2 resulta que es 1.4142. Entonces, esta es mi respuesta equivalente. En esto me pregunta, ¿cuál es el valor de la derivada de la tangente de x cuando x vale pi tercios? Bueno, aquí voy a utilizar la fórmula 9 porque mi función es tangente. La derivada de la tangente es secante cuadrada. Entonces, mi respuesta pues es secante cuadrada de x. Esta es mi derivada. Voy a sustituirla por el ángulo pi tercios. Antes de sustituirla, la secante tampoco es una función trigonométrica que podamos encontrar en la calculadora. Sin embargo, en las identidades o propiedades trigonométricas que tenemos en el formulario, encontramos esta, es la cuarta fórmula, dice. Coseno de alfa por
la secante de alfa es igual a 1. De aquí voy a despejar la secante de alfa y me dice que es 1. Este está multiplicando, pasa dividiendo. Coseno de alfa. Voy a cambiar la secante por 1 sobre coseno, porque el coseno sí está en el formulario. Entonces cambio. Recordemos que este cuadrado va afuera. En realidad esto es secante de el valor de x y luego lo elevamos al cuadrado. Entonces aquí es 1 sobre el coseno de x al cuadrado. Sustituimos el valor de la x, que son pi tercios. Si lo quieres ver en ángulo, pi tercios es pi equivale a 180, lo cambiamos por 180, dividimos entre 3 y estamos hablando de 60 grados. Entonces, si tienes tu calculador en radianes, pues déjalo de esa manera. Si tienes en grados, pues le ponemos coseno de 60 es 0.5. 0.5. 1 entre 0.5 son 2. Y 2 al cuadrado es 4. Si lo tienes en radianes, va a ser exactamente lo mismo. Solamente que en radianes pondríamos coseno y luego paréntesis, pi, el pi que está en la calculadora, entre 3 cerramos paréntesis e igual. Y me da el 0.5. 1 entre 0.5 me da 2. Al cuadrado obtengo un 4. Y identifico la respuesta. Dice, sea y igual a la secante de x. ¿Cuál es el valor de dy de x en x igual a pi sextos? Me da la función, que es una secante, me pide obtener la derivada y encontrar el valor cuando el ángulo es de pi sextos. Bueno, la secante es la fórmula 11 la que voy a utilizar. Su derivada es secante de u por tangente de u por la derivada de u. Entonces, aquí me va a quedar secante de x. Bueno, voy a empezarlo desde arriba para agarrar más espacio. Es secante de x por tangente de x por 1, que es la derivada de x. Esta ya es mi derivada. Ahora voy a sustituir cuando x vale pi sextos. Pero bueno, nuevamente tengo la secante y la tangente que no son directas en la calculadora. Quiere decir que tengo que hacer el proceso que hice en las anteriores. Utilizar la identidad trigonométrica para cambiarlas. Voy a utilizar la de, bueno, la segunda que viene coseno por secante es igual a 1. Coseno de alfa por la secante de alfa es igual a 1. Significa que estas dos son inversas. Es decir, la secante la voy a expresar como 1 sobre el coseno de alfa. Y también voy a utilizar la última, que es tangente. Ah, no, la tangente sí viene en el formulario. Esta ya, nada más voy a utilizar la de secante. Entonces, cambio 1 sobre coseno de x en este caso. Y tangente, pues aquí se va a quedar igual. 1 por tangente, pues es tangente de x sobre el coseno de x. Bueno, en este caso x vale pi sextos. Entonces, me queda tangente
de pi sextos sobre el coseno de pi sextos. Esto es en radianes, pero si yo lo quiero en grados, pues pi lo cambio por 180, divido entre 6 y me está hablando de 30 grados. Tangente de 30 grados sobre el coseno de 30 grados. En ambos casos, esto es para radianes, esto es para grados, viene una D, degrees, y bueno, calculamos. La tangente de 30 o la tangente de pi sextos, como quieran verlo, es 0.5773. Sobre el coseno de 30, que es 0.8660. Hay que hacer la división. Y es 0.666. Bueno, es equivalente a 2 tercios. 2 entre 3 es 0.6666. Este parece que es el más aproximado. Este no, este es 1.5. Raíz de 3 sobre 2. Está muy distante. Entonces, mi respuesta debe de ser 2 tercios. Aquí me pide encontrar la derivada en 5 tercios cuando mi función es cotangente de x. Aquí voy a utilizar la fórmula 12 para cotangente y su derivada es menos cosecante cuadrada de x por 1. Bueno, ya sabemos que como la cosecante no está en el formulario, voy a cambiarla, cosecante de x al cuadrado, esto es lo que quiere decir, y voy a cambiarla por su inversa. La inversa de la cosecante es el seno. Entonces sería 1 sobre seno de x todo elevado al cuadrado. Sustituimos el valor de la x, hay que cambiarlo. Sería seno de 5 pi tercios. O en grados sería 5 por 180 entre 3. Estos son 300 grados. Ponemos seno de 300, es 0.8660 negativo. Dividimos entre 1, al revés, 1 entre menos 0.8660 y la respuesta es menos 1.154. Lo elevamos al cuadrado y es 1.3333. Con este menos, que no se me olvide, como en el caso antepasado. Y estos son 4 tercios negativos. Acá los ubicamos. Si dividimos 4 entre 3, me da el 1.333.
comprobamos. Llegamos a nuestro último ejercicio, nos da la función cosecante y nos pide la derivada en pi tercios. La cosecante, vamos a utilizar aquí la fórmula 10. Es cosecante. Es menos cosecante de x por cotangente de x. No son directas, son inversas. Hay que hacer el cambio por funciones directas. La inversa de la cosecante es el seno. Seno de x. Y la inversa de la cotangente es la tangente. Entonces aquí ponemos 1 sobre tangente de x. Cambiamos por el valor del ángulo que me da, que es pi tercios. 1 sobre el seno de pi tercios. Por 1 sobre la tangente de pi tercios. Si lo queremos en grados, pi equivale a 180 grados, dividimos entre 3, son 60 grados. 1 sobre el seno de 60 por 1 sobre la tangente de 60. El seno de 60 grados es 0.8660. La tangente de 60, 1.7320. Bueno, vamos a hacer 1 sobre 0.8660. 1.1547. Y 1 sobre el valor que nos dio aquí en la tangente, 0.5773. Finalmente el producto menos 0.6666 y esto equivale a 2 tercios. 2 entre 3 es, no es cierto, 2 tercios es, sí, no, sí está bien, 2 tercios es 0.666, negativo. Aquí está mi resultado. Para saber que este es igual, pues hay que hacer la división, 2 entre 3, 8 entre 3, 3 entre 8, 3 entre 2, y ver cuál es el que se parece más. Bien, en este tercer ejercicio vamos a derivar funciones que están en forma de cocientes. Es decir, como forma de fracción vamos a utilizar la fórmula 6 que me dice derivada de u sobre una función v con respecto de x sería b por la derivada de u menos u por la derivada de b sobre b al cuadrado. Esta es muy parecida a la que hicimos anteriormente, que era del producto, solamente que es negativo. Aquí el orden es diferente. Empieza con b y se divide entre el cuadrado de b. Aquí identificamos, bueno, hay dos funciones. La de arriba la vamos a llamar la u, que es el coseno de x. El denominador es la función v, logaritmo natural de x. Vamos a necesitar sus derivadas. La derivada del coseno es menos el seno y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Son derivadas directas. Finalmente voy a sacar la derivada de la función
cociente utilizando esta fórmula. Me dice que primero ponga a B. B lo identifico, aquí está, es logaritmo natural de X. Multiplique por U' menos el seno de X. Va un menos, la fórmula me dice que va un menos, y luego ponga a U, que es coseno de X, por la derivada de B, que es 1 sobre X, y que después todo lo derive entre el valor de B al cuadrado. O sea, el logaritmo natural de X elevado al cuadrado. Esta es mi respuesta de derivada. Sin embargo, voy a ver a cuál de ellas se parece, cuál de ellas la puedo identificar que es equivalente. Es menos X, logaritmo natural, aquí tenemos un logaritmo natural, seno de X. Bueno, aquí hay que, bueno, utilizo varias propiedades para simplificarlo. Este es el problema cuando nos dan respuestas, ¿verdad? Porque pudieron acomodarlo de diferentes maneras. Entonces, aquí la estrategia que parece haber seguido es que eliminó este X de aquí. Entonces multiplicó toda la función por X. Se vale siempre y cuando X sea distinto de 0. Pero se asume que eso es verdadero. Entonces, si toda la multiplicamos por X, arriba y abajo, entonces me quedaría este X, entraría aquí. X, logaritmo natural de X. El menos va primero. Seno de X. Cuando aquí esta segunda parte la multiplico por X, 1 por X, 1 sobre X por X, en realidad es un 1. Tengo 1 entre X por X, se convierte en X entre X, que es un 1. Entonces solamente me queda el menos coseno de X. Y en el denominador, al multiplicar X por el logaritmo natural de X al cuadrado, pues me queda de esa manera. X por el logaritmo natural de X al cuadrado. Y ya está igualita que esta. X, bueno, acá viene el logaritmo natural, están en orden diferente, pero es básicamente lo mismo. Entonces, hay que ver a qué es equivalente la respuesta que yo obtuve con las respuestas que me ofrecen. Bueno, ahí es trabajo que no podemos predecir. Bien, aquí tenemos otra función también en forma de cociente. Siempre hay que identificar U como raíz de X, es la que está en el numerador, y la V es la que está en el denominador. Seno de X. La derivada de U, para esta poderla derivar, pues recuerden que hay que ponerla como una potencia. Ya que está en potencia, pues la derivamos. Es un medio, X a la menos un medio. Estas siempre nos salen las derivadas. Acomodada, si la queremos acomodar, sería 1 sobre 2x a la 1 medio, o bien 1 sobre 2 veces la raíz de x. La derivada de la v, pues es coseno de x, ya bastante vista. Para armar ya la derivada de la función cociente, decimos que es b por la derivada de u. Identifico a b, seno de x, por la derivada de u, que es 1 sobre 2 veces la raíz de x,
menos u por la derivada de b todo sobre b cuadrado. Seno de x elevado al cuadrado. En el cuadrado lo podemos poner aquí. Ya sabemos que puede ir en la palabra seno. Esta es ya nuestra derivada. Ahora el trabajo resta en identificar cuál es el cambio que se hizo. Me parece que aquí se bajó, se hizo la misma técnica que se hizo en el pasado. Bueno, me parece que se multiplica por la raíz de x para quitarla de aquí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Multiplicar por raíz de x, raíz de x. Si multiplicamos arriba y abajo, en realidad no está afectando la función porque una cantidad entre esa misma, pues es un 1. Estaríamos multiplicando por un 1 y eso no le va a afectar en nada. Entonces, toda esta por raíz de x, quedaría seno de x, raíz de x por 2 raíz de x. Menos raíz de x por raíz de x por el coseno de x. Y acá en el denominador me quedaría raíz de x seno cuadrado de x. Aquí raíz de x y entre raíz de x pues se van a cancelar. Esto es un 1. Y me queda raíz de x sobre 2. Pero es que es 2 raíz de x, perdón, aquí. Es 2, para que sea 2, aquí sea 2 y aquí sea 2. Para que se cancele tanto la raíz de x como el 2. Y solamente queda seno de x. Raíz de x por raíz de x es simplemente x. Coseno de x. Y en el denominador queda 2 raíz de x seno cuadrado de x. Me parece que es esta. Seno de x. No es esta. Seno de x menos 2x coseno de x, 2 raíz de x seno cuadrado. No, es la última. Bien, estamos ya en el tercer ejemplo. Aquí vamos a teclear el resultado. Esto pues es más sencillo, aunque esta derivada no es complicada. Aquí u es coseno de x. Su derivada es muy sencilla. Su derivada es menos el seno de x. La v corresponde a x y su derivada es 1. Armando ya la función, la derivada de la función es b por la derivada de u menos u por la derivada de b, que es un 1, todo sobre b cuadrado. Podemos teclear exactamente así la respuesta y vamos a obtenerla de manera correcta. En la parte de arriba es x menos, recordemos que seno se escribe sin, de x menos coseno de x. El 1 lo podemos omitir. Y
ya nos queda la respuesta. Finalmente tenemos coseno sobre seno. Es una función compuesta por el cociente de estas dos funciones trigonométricas, donde U es el coseno de X, V es el seno de X, y sus respectivas derivadas serían menos el seno de X, en el caso del coseno, y la derivada del seno es coseno positivo, coseno de X. Entonces, mi derivada de la función cociente resulta ser, empezamos con B, aquí me dice seno de X por la derivada de U, menos el seno de X. Menos U, coseno de X, por la derivada de B, que es coseno de X. Todo lo vamos a dividir entre B cuadrado. Es el seno cuadrado de X. Bien, aquí sí podemos simplificar porque este y esta son la misma. Entonces, seno de X por seno de X, pues es un menos seno cuadrado de X. Y el coseno y coseno, pues es un coseno cuadrado sobre seno cuadrado de X. Vamos a utilizar aquí una de las propiedades trigonométricas del formulario que están en la última columna, propiedades trigonométricas, y dice lo siguiente. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de, cuadrado de alfa es igual a 1. Se parece mucho a esto, ¿verdad? Nada más que aquí los valores son positivos. Es básicamente igual. Entonces, lo único que voy a hacer es factorizar un menos y me quedaría seno cuadrado de X más, porque le voy a sacar el menos también al coseno cuadrado de X. De esta manera puedo ver que puedo utilizar esta fórmula, ¿no? Es la famosa identidad pitagórica para funciones trigonométricas. Seno cuadrado más coseno cuadrado equivale a un 1. Entonces, tranquilamente cambio eso por un 1 y me queda 1 sobre el seno cuadrado de X. Negativo, menos 1 sobre el seno cuadrado de X. Y pues aquí está mi respuesta. Con este ejemplo finalizamos.